Despedido por su edad, este mecánico expuesto como el único capaz de rescatar el autobús en 3 días, el sol caía a plomo en el barrio popular, mientras los niños, llenos de alegría, regresaban de una excursión. Pero, de repente, el chirrido del freno del autobús resonó como un oscuro presagio. El caos se desató, y las risas se tornaron en llantos apagados. En un rincón del barrio, Juan, un mecánico de 60 años, se encontraba atrapado en su propia tormenta. Despedido injustamente por su edad, la desesperanza lo ahogaba. Su familia, su esposa y sus 3 hijos, dependían de él, pero la sociedad lo había relegado a un rincón oscuro, un lugar al que nunca había querido ir. Mientras los padres corrían, ensombrecidos por la ansiedad, el miedo se ahondaba en el corazón de Juan. Desde su casa, escuchó los murmullos y el bullicio. La impotencia lo consumía, pero también la necesidad. Recordó aquellos días pasados, cuando un simple apretón de tuercas podía salvar no solo un vehículo, sino también la sonrisa de un niño. ¿Y ahora quién podría hacer eso? Fue entonces cuando las memorias se convirtieron en la chispa que encendió su alma. Sin dudarlo, decidió salir. La mirada preocupada de sus hijos desde la ventana lo hizo sentir pequeño, pero el amor por ellos lo empujó hacia adelante. Al llegar al autobús, se encontró con una multitud de caras ansiosas. Nadie esperaba que él, el viejo mecánico, pudiera hacer algo. Pero, en cada mirada, vio algo más. Vio esperanza. Con determinación, se arremangó y se puso manos a la obra. Mientras giraba el destornillador, el sudor brotaba, pero su mente viajaba a épocas pasadas, a las enseñanzas de su padre y las largas horas en su viejo taller. Se oyeron murmullos de escepticismo en la multitud. ¿Acaso no es demasiado viejo para esto? Pero Juan no se detuvo. Cada tornillo que apretaba era un recordatorio de su valentía, un paso hacia la redención. Pese a que el motor retumbaba como un corazón temeroso, él se convertía en el maestro de la orquesta, tocando notas de esperanza entre los mecánicos de la vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El motor rugió al fin, y en ese momento Juan sintió que no solo había reparado un autobús, sino que había restaurado su dignidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y un murmullo de asombro recorrió la multitud. No solo había triunfado sobre el motor, sino sobre aquellos que dudaban de su valor. Sin embargo, mientras todos celebraban, una pregunta latía en su mente: ¿habría cambiado realmente la percepción de su comunidad sobre la experiencia y la edad? Un desafío se avecinaba, y Juan sabía que esta victoria era solo el principio. ¿Podría hacer que su triunfo resonara en el corazón de aquellos que lo habían enterrado? La historia apenas comenzaba, y la adrenalina corría por sus venas, espera y miedo en un solo hilo de su existencia. Juan se sintió como un héroe momentáneo en medio de aquel mar de incertidumbre. A su alrededor, la multitud aplaudía, pero aún había ecos de desconfianza. Algunos se acercaban, sonriendo, mientras otros se mantenían a la distancia, murmurando en conversaciones en susurros. «Es un milagro que haya funcionado, podrá hacerlo de nuevo», se escuchó entre las voces. Con cada palabra, la sombra de la duda flotaba sobre él, tan pesada como el sudor que aún corría por su frente. Sin embargo, esa alegría pasajera se transformó en un anhelo profundo. Juan sabía que esta no era solo su batalla, sino una lucha más grande contra los prejuicios que acechaban a su edad. Miró hacia los niños que antes lloraban, ahora sonreían, con los ojos brillando de emoción. Sintió un ardor en el pecho al recordar cómo él también había sido un niño que buscaba la aventura y la libertad en cada viaje. Decidió que no podía ser simplemente un momento aislado. No era suficiente haber rescatado un autobús, debía ser un símbolo para su comunidad. Así que, mientras la gente comenzaba a dispersarse, se hizo hacia el borde de la multitud. Con una voz firme, que resonaba a pesar del cansancio, se dirigió a ellos. Hoy no solo hemos salvado un autobús. Hemos demostrado que la experiencia tiene valor. Que cada arruga cuenta una historia, que cada pelo canoso es un testimonio de esfuerzo y perseverancia.
No dejemos que la juventud nos ciegue. Necesitamos unirnos, aprender de nuestros mayores, cuidar de nuestra comunidad. Algunas miradas se encontraron con la suya, algunas eran de duda, pero otras, de comprensión. Un padre que había estado entre la multitud se acercó a él, su hijo de la mano. Con voz temblorosa, dijo, lo que hiciste hoy, no solo fue un arreglo. ¿Te gustaría enseñarnos a todos cómo hacerlo? Las palabras fueron como un eco profundo en el corazón de Juan, y un fuego nuevo brotó en su interior. Por supuesto, respondió, sintiendo que ese podía ser el primer paso hacia algo más grande, un puente entre generaciones. Con la pasión renovada, Juan comenzó a planear un taller comunitario. Un lugar donde podría compartir su conocimiento y, al mismo tiempo, mostrar que la edad no es un obstáculo, sino una riqueza. Las ideas florecían en su mente, quería construir un espacio donde los jóvenes pudieran aprender no solo de mecánica, sino de vida. Sabía que necesitaría el apoyo de aquellos que habían dudado de su valía, pero cada mirada nueva le daba confianza. Esa noche, mientras regresaba a casa, su corazón palpitaba rápido. Su esposa lo recibió con un abrazo que lo envolvió. Ella, sin palabras, entendió que algo había cambiado. Le contó sobre los planes de su taller y cómo soñaba con que su comunidad se uniera. Pero, en lo más profundo de su ser, la inseguridad aún persistía. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de vidas? El eco de estas preguntas lo acompañó hasta que se acostó. Mientras cerraba los ojos, una nueva preocupación lo invadió. ¿Qué pasaría si no lograba involucrar a todos? ¿Y si algunos lo veían como una ocurrencia de un hombre viejo que se aferra a sus días de gloria? La incertidumbre lo mantenía alerta, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Mientras la luna iluminaba su habitación, se prometió que haría todo lo posible por lograrlo. La mañana siguiente llegaría con un nuevo reto, uno que le brindaría la oportunidad de demostrar que la edad no define el destino. ¿Y si en su empeño por unir a la comunidad descubrían juntos un secreto olvidado que cambiaría para siempre la historia del barrio? Esa misma duda se dibujó en su mente, esperando la respuesta con ansias, mientras el sueño lo envolvía. El sol se asomó tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas que parecían un anuncio de la nueva jornada que aguardaba a Juan. Su mente giraba en torno a su plan, al taller comunitario que pronto tomaría vida. Pero a pesar del entusiasmo, las dudas lo atormentaban. ¿Y si nadie asistía? La sola idea lo paralizaba, pero al mismo tiempo, lo impulsaba a levantarse de la cama con determinación. Desayunó rápido y salió. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones, y en cada paso que daba hacia el parque donde se celebraría el taller, su paciencia iba creciendo. Decidió que no solo compartiría su conocimiento mecánico, sino también su pasión por la vida. La pasión que había ido acumulando a lo largo de los años, que había estado enterrada bajo la monotonía del día a día, con las herramientas cuidadosamente empaquetadas en su viejo coche, llegó al parque y comenzó a preparar el área. Pensó en la importancia de crear un espacio acogedor, donde todos se sintieran bienvenidos, bancos dispuestos en un círculo, colores vibrantes de carteles que anunciaban la actividad e incluso una mesa con jugos naturales, un detalle que había decidido incluir para hacer sentir a todos como en casa. Pronto, unas pocas caras conocidas comenzaron a aparecer, sonrientes pero con miradas cautelosas. «Juan, ¿qué es esto?», preguntó Miguel, un joven que había crecido viendo cómo Juan arreglaba coches en su propia casa. «Hoy marcamos el comienzo de algo nuevo», respondió Juan, notando cómo la incertidumbre se desvanecía lentamente. Mientras más personas se iba acercando, más confiado se sentía. Sin embargo, había un par de rostros que aún mostraban escepticismo, y eso no pasaba desapercibido para él. Con el primer grupo de 10 personas reunidas, decidió iniciar. «Bienvenidos a nuestro taller», comenzó, su voz resonando con una fuerza renovada. «Hoy no vamos a hablar solo de mecánica. Hablaremos de comunidad, de la hermosa diversidad que nos rodea y de cómo nuestros conocimientos pueden florecer juntos». El primer ejercicio fue sencillo, compartir una historia. Tomó turno primero. Narró su trayectoria, desde sus días de aprendiz en el taller del abuelo hasta la tristeza que sintió cuando lo despidieron por su edad. Esa profunda vulnerabilidad llamó la atención de su audiencia. Escucharon, y en su silencio, entendían que todos llevaban consigo historias de lucha y superación. Cada persona se convirtió en un narrador ese día. A medida que las historias emergían, las sonrisas comenzaron a sustituir las miradas de dudas. «Nunca pensé que tú también habías pasado por eso», murmuró Martina, una vecina que había mantenido distancia.
Juan supe que algo hermoso estaba surgiendo de esa conexión, sin embargo, a medida que se adentraban en la jornada, un sentimiento inesperado empezó a brotar en su pecho, el deseo de aprender de ellos. Cada risa, cada anécdota le revelaba la riqueza de las vidas de esas personas. Hay más en este taller que solo mi conocimiento, pensó. Podemos unirnos y construir juntos. Y en ese instante, decidió que no solo sería maestro, sería aprendiz, pero justo cuando la atmósfera comenzaba a llenarse de camaradería, un ruido interrumpió la energía del grupo. Un coche se detuvo de golpe cerca del parque, y un rostro familiar emergió de la ventana, el dueño del taller que lo había despedido. La tensión se palpó en el aire, las miradas se volvieron hacia Juan, preguntándose cuál sería la reacción del exjefe. ¿Retomará la historia de su despido o se levantará nuevamente, más fuerte que nunca para demostrar que nunca es tarde para renacer? La respuesta a esta pregunta pugnaba por salir de su pecho mientras el coche permanecía allí, estacionado, como un símbolo que podía cambiarlo todo una vez más. La multitud alrededor de Juan se quedó en silencio, la tensión era palpable. Miró hacia el coche, que seguía haciendo ruido con su motor, como si estuviera esperando también para exhalar lo que fuera necesario. El conductor, horadando un espacio entre la multitud, finalmente salió del vehículo. Era don Alberto, su antiguo jefe. Con el rostro arrugado y canoso, parecía más viejo de lo que recordaba, pero su postura era orgullosa. Juan, comenzó don Alberto con una voz profunda y algo titubeante. He venido a ver de qué se trata esto. La gente se miró entre sí. ¿Sería un ataque o una oportunidad? Juan sintió como si su corazón estuviera a punto de salirse del pecho. El deseo de defenderse se quedó atorado en su garganta. Quería gritarle lo injusto que había sido su despido, pero entonces recordó las historias que había compartido. Las historias de resistencia, de conexión y de superación. Lo que hacemos aquí es más importante que lo que sucedió en el pasado, dijo Juan, rompiendo el fuego del silencio. Hoy estamos construyendo un espacio donde todos podemos aprender, no solo sobre mecánica, sino sobre la vida. Sus palabras flotaron entre los presentes y resonaron entre ellos. Algunos asintieron, otros observaron a don Alberto, buscando su reacción. ¿Y qué tal si yo me uniera a esto?, preguntó don Alberto, el escepticismo ahora desaparecía en su mirada. Juan se sorprendió. Era un giro que no había anticipado. En el fondo sentía que su corazón estaba nuevamente en llamas. ¿Podría haber una redención, una oportunidad de reconciliación? Eso sería genial, exclamó Miguel, batiendo sus manos como un niño emocionado. Podríamos aprender de ti también. Las palabras de Miguel rompieron el hielo que había estado formando una barrera entre Juan y su exjefe. Sin embargo, la duda seguía acechando en el fondo de su mente. ¿Por qué debería confiar en ti?, dijo Juan, con un tono que, aunque firme, llevaba el peso de su historia. Fuiste tú quien decidió que yo ya no tenía lugar en tu taller. Don Alberto, consciente de su error, bajó la mirada y respiró hondo. Me dejé llevar por prejuicios. Pero viendo lo que has hecho aquí, me doy cuenta de que he estado equivocado. No por edad, sino por falta de visión su voz se quebró, ni él mismo estaba preparado para lo que estaba diciendo, pero en su interior sentía que era hora de un cambio. La multitud ahora se animaba. Cada persona, incluido Juan, sentía el poder de la redención. Todos compartían la misma emoción, ese deseo de crecer, de aprender unos de otros y de dejar atrás los viejos resentimientos. Con confianza renovada, Juan extendió la mano hacia don Alberto. Entonces, ¿serás parte de este taller, de esta comunidad? Don Alberto dudó un instante, y la ansiedad llenaba el aire. La gente contuvo la respiración, esperando su respuesta y finalmente, tomó la mano de Juan con firmeza. Sí, será un nuevo comienzo. La multitud estalló en aplausos, una energía vibrante envolvía el parque, como el sol que brillaba en el cielo. Juan sonrió al ver cómo las caras antes sumidas en la incertidumbre ahora brillaban con esperanza. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta seguía flotando: ¿este nuevo vínculo sería suficiente para curar las viejas heridas, o habría más desafíos en el camino? Mientras el grupo comenzaba a organizarse nuevamente para continuar el taller, Juan se preguntó si, al abrir un nuevo capítulo en su vida, estaba listo para enfrentar los secretos que aún acechaban en su pasado. ¿Qué más tendría escondido don Alberto que podría afectar su nueva vida en comunidad? La semilla de la incertidumbre germinaba en su pecho, y sabía que tendría que confrontar esto.
El giro en la historia del taller apenas comenzaba. La energía en el parque era contagiosa. La multitud aplaudía y reía, pero en el corazón de Juan, un pesado nudo de incertidumbre seguía apretando. Mientras don Alberto se unía al grupo, Juan lo observaba de reojo. El viento soplaba cálido, y los murmullos de emoción lo envolvían, sin embargo, no podía evitar preguntarse cuáles eran las verdaderas intenciones de su exjefe. Juan, dijo don Alberto con voz firme, mientras la gente se prepara para el próximo taller, quiero que hablemos. Necesito entender más sobre ti y este lugar. Juan sintió una mezcla de anticipación y alarma. Era consciente de que el pasado siempre dejaba huellas, y un encuentro a solas podría abrir viejas heridas. Sin embargo, a la vez los recuerdos de la injusticia que había experimentado desde su despido lo llevaban a preguntarse si quizás, solo quizás, podría haber un futuro diferente. Está bien, respondió Juan, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Se alejaron un poco del bullicio, buscando un rincón menos concurrido donde pudieran hablar sin interrupciones. Don Alberto comenzó a hablar, y cada palabra parecía esforzarse por romper la barrera entre ellos. Lo que hiciste, lo que has construido aquí me impresiona. No pensé que fueras capaz de reunir a tanta gente. Te subestime, Juan, y lamento profundamente haber tomado esa decisión. Pero lo que me preocupa es si podrás mantener esto. Desde sus ojos, Juan podía ver desafiar a don Alberto la sombra de duda. ¿Por qué dudas, don Alberto? Este taller ha crecido porque hay un deseo colectivo. La gente quiere aprender y, más que eso, quiere sanarse. Las palabras de Juan resonaron en el aire. Don Alberto se cruzó de brazos como si tratara de protegerse del peso del pasado. Entiendo, pero la vida no es solo sobre el deseo. Prepárate, Juan. Los viejos hábitos, los prejuicios no desaparecen de la noche a la mañana. Hay quienes en este grupo no creen en mí, y menos en ti. Juan sintió que las chispas de rabia se encendían dentro de él. Entonces, ¿qué propones? ¿Que no intentemos a pesar del miedo? El camino nunca será fácil, pero los que estamos aquí tenemos algo en común, queremos un cambio. Sabemos que cada paso cuenta. Es un buen argumento, dijo don Alberto, con un indicio de respeto en su voz. Pero si te soy sincero, hay más en juego que solo desearlo. La comunidad también tiene sus secretos que quizás tú no conoces. El corazón de Juan latía con fuerza. ¿Qué secretos?, preguntó, desafiando a don Alberto con el ardor de su curiosidad. Esta comunidad ha tenido sus momentos oscuros. Algunos todavía sienten el peso de las viejas rencillas. Hay historias que llevan cargadas más resentimientos que herramientas mecánicas. Están por ahí, ocultas tras las sonrisas y las risas. Juan sintió frío. Se preguntaba si su lucha por el taller no solo enfrentaría desafíos externos, sino los demonios internos de su comunidad. Los susurros de traición y decepción siempre pueden aparecer de nuevo como sombras. Si realmente quieres construir algo aquí, tendrás que enfrentarlos, continuó don Alberto. No puedo ser parte de esto, si no soy transparente contigo. Tienes que conocer cada rincón de esta comunidad, incluidas sus heridas. Juan sintió un sudor en la frente. Necesitaba respuestas, pero también reconfortaba saber que ya no lo enfrentaría solo. Al mismo tiempo, se preguntaba si estaba dispuesto a desenterrar estos secretos escondidos. ¿Estás listo para enfrentarlos tú también? Don Alberto lo miró, en sus ojos había chispas de determinación y miedo. Esa es la pregunta, Juan. Ese será nuestro verdadero reto, y quizás incluso el tuyo. Pero hay algo más, algo que solo te diré si decides continuar con esto. La advertencia de don Alberto quedó flotando entre ellos, como una niebla que envolvía el camino adelante. La decisión que Juan debía tomar no sería fácil. Debería sumergirse en esta nueva alianza arriesgándose a descubrir verdades devastadoras o proteger su corazón, temiendo que ya podría ser demasiado tarde, con el eco de sus palabras resonando en su mente. Juan sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La verdad estaba esperando ser desenterrada, pero ¿era valiente lo suficiente para enfrentarse a ella? El murmullo del parque empezó a desvanecerse en el fondo mientras Juan y don Alberto se sumergían en un terreno lleno de preguntas no formuladas. La tensión entre ellos era palpable, casi como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas. Antes de que respondas, debo contarte algo, dijo don Alberto,
rompiendo el silencio. Hace tiempo, cuando yo estaba en tu lugar, la comunidad me rechazó. Intenté cambiar las cosas, pero algunos no lo permitieron. Creyeron que mis propuestas eran un juego, que no tenía el derecho de intentar lo que yo mismo había fracasado en hacer. Una sombra de compasión cruzó el rostro de Juan. Así que cuando te despidieron, ¿fue por arriesgarte? Don Alberto asintió, sus ojos cargados de nostalgia. Así fue, Juan. Pero a veces, el riesgo es lo único que tenemos si queremos asegurar un futuro. Te he visto luchar por este lugar y por la gente que viene aquí. Tienes que entender que la aceptación no siempre es garantizada. Juan sintió el peso de las palabras de don Alberto, como una llamada que resonaba en su interior. Se preguntaba si, al igual que su exjefe, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pero, ¿acaso había aprendido de sus errores? La idea de fracasar de nuevo lo aterraba. Entonces, hablemos de esos secretos, propuso Juan de repente, confrontando la verdad que sabía que debía enfrentar. Si quiero construir confianza, necesito entender qué nos une y qué nos divide. Don Alberto tomó un respiro profundo, como si el aire se le hubiera hecho pesado. Hay historias, algunas que personas no quieren compartir. Años de resentimientos, de traiciones. Y esos secretos, Juan, afectan a todos. Están arraigados en el miedo, en la desconfianza. No quiero que te sorprenda al verlos surgir, porque será un desafío mayor que todo lo que has enfrentado hasta ahora. Los escalofríos recorrieron a Juan. Sintió que su pecho se apretaba mientras imaginaba las sombras que acechaban entre sus vecinos. ¿Realmente estaba preparado para ser el líder que este taller requería? Pero sabía que, sin importar cuán aterrador fuera, el cambio solo podía venir con la verdad. Si vamos a resolver esto, necesito tu ayuda. Quiero que estés a mi lado mientras abordamos estos problemas, don Alberto, dijo Juan, buscando firmeza en su propia voz. Quiero que este taller no solo sea un espacio de aprendizaje, sino también de sanación. Necesito tu experiencia, necesitamos la sabiduría de quienes han vivido aquí. Don Alberto lo miró intensamente, como si pesara cada palabra. Recordar es el primer paso. Hablar de lo escondido es como abrir una herida. La pregunta es, ¿estás listo para soportar el dolor? Juan se quedó en silencio, sus pensamientos giraban como un torbellino. El momento de la verdad se acercaba, y aunque sus manos temblaban de incertidumbre, sintió un ardor de determinación en su pecho. Haré lo que sea necesario. No tengo miedo de enfrentar esta comunidad. Ya no. Quiero reunir a todos, no solo en un taller, sino en un acto de reconciliación. Muy bien, aceptó don Alberto, con un ligero asentimiento. Entonces hagámoslo. Pero recuerda, la reconciliación no es fácil. Las heridas son profundas. Antes de que Juan pudiera responder, un grito rompió el aire fresco de la tarde. Se trataba de Carmen, una de las participantes del taller, que corría hacia ellos con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Juan, algo ha pasado, hay un problema con el autobús que debemos usar para el taller. El corazón de Juan se detuvo por un instante. Los ecos de la lucha que había enfrentado eran solo el comienzo de lo que estaba por venir, y ahora tenía que afrontar estos nuevos desafíos. Carmen, ¿qué sucedió? La agitación de su voz dejó claro que las cosas estaban a punto de cambiar nuevamente. Juan miró a don Alberto, sintiendo que su jornada estaba lejos de terminar. Lo que otro secreto traería consigo solo el tiempo lo diría. Con un nudo en el estómago, Juan se dirigió hacia la dirección de Carmen. Sabía que cada paso lo acercaba más a un destino incierto. Las verdades que había decidido descubrir estaban a la vuelta de la esquina, entre las sombras de una comunidad que aún no conocía por completo. ¿Qué secretos revelaría el autobús descompuesto y el eco de los murmullos de su gente? Juan aceleró el paso, el rostro de Carmen burlándose del aire como una sombra inquietante. La angustia en su voz era evidente, y el eco de su preocupación reverberaba en su cadena de pensamientos. ¿Qué pudo haber salido mal con el autobús?, se preguntaba. ¿Acaso se detuvo en medio del camino? O quizás había un problema más profundo que solo una descompostura mecánica. Al llegar a donde Carmen se encontraba, Juan notó que un grupo de personas se había reunido alrededor del autobús estacionado. Los espejos de su mirada reflejaban incertidumbre. Algunos murmuraban entre sí,
mientras otros simplemente observaban con preocupación, los ojos fijos en el vehículo que, en unos días, sería el medio de transporte para el taller. Juan se acercó con determinación, haciendo un esfuerzo por mostrar calma. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Carmen se giró hacia él, la expresión de su rostro era una mezcla de miedo y esperanza. El mecánico que normalmente se encarga del autobús no puede ayudar. Dijo que no puede repararlo a tiempo. Estamos estancados, Juan. En ese momento, una figura emergió del grupo. Se trataba de don Ramón, el mecánico del barrio, un hombre mayor de cabellos canosos y manos cansadas que habían estado rodeadas de aceite y desgaste durante toda su vida. Nunca había podido comprender bien el rechazo que sufría, pero su pasión por la mecánica lo mantenía en pie frente a las constantes críticas por su edad, que lo hacían ver como un estorbo. Escuchen, dijo don Ramón, su voz temblaba con la experiencia de años. No hay razón para entrar en pánico. Sé cómo arreglar este autobús. Pero realmente no tengo las herramientas adecuadas ni el tiempo suficiente para hacerlo solo. Juan sintió que, al igual que un engranaje que se ajusta en el momento adecuado, una idea comenzó a formarse en su mente. Don Ramón, ¿cómo podríamos ayudarte? Todos estamos aquí para apoyar. Tal vez podamos reunir herramientas, manos dispuestas para trabajar, de aquí a allá, y así podríamos hacerlo juntos. Los rostros del grupo comenzaron a iluminarse. Era en ese instante, entre la desesperación y la esperanza, que cada uno empezaba a entender que la verdadera fuerza de la comunidad no dependía de un solo individuo. La unión, el apoyo mutuo, eso era lo que redefinía su camino. ¿Podrán ayudarme a cargar el teléfono y conseguir algunas herramientas?, preguntó don Ramón, y en su voz hubo una chispa de confianza que antes conducía a su abatimiento. Claro. Carmen exclamó, su energía parecía renacer. Los que puedan, vengan conmigo. Juan, sintiendo la ola de entusiasmo, se pasó el brazo por delante de don Ramón. Nosotros también podemos ir, para ayudar en cualquier cosa que necesites. Juntos, aquí estamos. Mientras la comunidad comenzaba a movilizarse, Juan sintió que su temor se desvanecía. Había un propósito en su corazón, algo que lo unía a cada persona allí presente. La posibilidad de trabajar en conjunto para reparar no solo el autobús, sino las heridas invisibles que habrían afectado a todos, era casi tangible. Las horas pasaron volando. Entre risas y cantos, comenzaron a forjar la conexión que tanto habían anhelado. Sin embargo, mientras unos trabajaban, otros hablaban. Don Alberto se acercó a Juan y murmuró, no olvides que en cada herramienta rota hay una historia que contar, cada chispazo en el metal es un grito de esperanza. Pero hay algo aún más profundo, una verdad que está oculta entre las sombras. Recuerda, hay personas a las que no hemos escuchado aún. La advertencia dejó una marca en la mente de Juan. ¿Qué más debía saber? Era un eco que se entrelazaba con cada golpe de martillo y cada rayo de luz que iluminaba el taller improvisado. La conexión estaba surgiendo, pero también las preguntas, y así, con las manos llenas de grasa y corazones palpitantes de emoción, trabajarían juntos para superar ese desafío. Pero, ¿qué verdad oscura revelaría el esfuerzo conjunto? ¿Qué otros secretos estaban esperando a ser expuestos en aquellos momentos de unidad? Todo era incierto, y el futuro comenzaba a jugarse en las manos que se unían para salvar el autobús, y quizás mucho más. El sudor perlaba la frente de Juan mientras daba un último golpe de martillo, la vibración del metal resonando en su pecho. El ambiente estaba impregnado de un aire de camaradería y compromiso. Los vecinos, algunos con herramientas improvisadas, otros con simples ganas de ayudar, habían creado algo más allá de un taller de reparaciones. Era un símbolo de la resistencia del barrio, una muestra de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Así se hace, muchachos, exclamó don Ramón, su voz triunfante por encima del ruido de la mecánica. Solo falta ajustar un par de piezas más y el autobús volverá a rugir como en sus mejores días. Los rostros, cansados pero iluminados por la esperanza, se llenaron de sonrisas. Juan, ciego ante la angustia inicial, reconoció que este era justamente el tipo de comunidad por la que anhelaba luchar. Sin embargo, en el fondo de su alma, la advertencia de don Alberto seguía dando vueltas. La idea de que había algo más profundo por descubrir resonaba en su mente. De repente, un grito quebró la euforia del momento. Juan. Carmen. Ayúdenme aquí, rápido. Era Lucía,
una joven de la comunidad conocida por su espíritu indomable. Desapareció detrás del autobús. Juan corrió junto a Carmen y encontraron a Lucía encorvada, señalando algo en el suelo. «Miren». Juan se agachó, y lo que vio lo hizo congelarse. Entre las hojas secas y la tierra revuelta, había un viejo cofre, cubierto de polvo. «¿Qué es esto?», preguntó, la curiosidad y un dejo de inquietud tintando su voz. Don Ramón se acercó lentamente, observando el cofre con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «He estado en este barrio por años. Nunca había visto eso. Quizá hubo un tiempo en que esta comunidad guardaba secretos». Carmen, con un brillo en los ojos, insistió, «¿Y si es una caja del pasado? Tal vez hay algo valioso dentro». Sin pensarlo dos veces, Lucía comenzó a intentar abrir el viejo cofre. Las manos de la joven temblaban, llenas de emoción, mientras el grupo se reunía a su alrededor, expectantes. Juan, aún atrapado entre la inquietante advertencia de don Alberto y la creciente expectación del grupo, sintió la duda aflorar en su pecho. Pero el brillo en los ojos de sus amigos era contagioso. Había algo casi mágico en ese instante, como si el universo conspirara a su favor. «Vamos, Lucía». «Ábrelo», animó Juan, golpeando la palma de su mano con el puño, al mismo tiempo que su corazón latía más rápido. La tensión en el aire era palpable. Con un último intento, Lucía logró abrir el pequeño cofre. Todos contuvieron la respiración mientras la tapa chirriaba, revelando el contenido. Unas viejas cartas amontonadas, una pequeña muñeca y un diario con la cubierta desgastada. El silencio se hizo pesado mientras todos parecían dar un paso atrás, como si el pasado mismo estuviera por revelarse. «Es un diario, quiero abrirlo», pero Lucía dudó. El eco de las voces de esos tiempos pasados parecía resonar entre ellos. «¿Y si hay secretos que no deberían ser descubiertos?». En ese momento, don Ramón se adelantó. «El pasado a veces guarda verdades que no podemos ignorar. Quizás este diario nos enseñe sobre quiénes éramos y que necesitamos sanar». Juan sintió que su estómago se llenaba de mariposas. La revelación del diario podría cambiar todo lo que creían saber sobre su comunidad. ¿Qué historias guardaría entre sus páginas? Serían historias de amor, traición, dolor o esperanza. Mientras don Ramón comenzaba a pasar las páginas con cuidado, la incertidumbre se transformaba en una marea de curiosidad. Pero había un cargamento de preguntas que quedaba en el aire, como nubes de tormenta. ¿Cómo cambiarían esas historias la forma en que se veían a sí mismos y a los demás? Había sombras en el pasado que podrían arrastrarlos a un nuevo ciclo de dolor. Las respuestas estaban a punto de salir a la luz, y Juan, con el corazón acelerado, se preparaba para descubrir esa verdad oculta que podría desestabilizar el frágil momento de unión que habían construido. La historia de la comunidad estaba a punto de dar un giro inesperado. Estarían listos para enfrentarlo. Los ojos de todos estaban fijos en el diario. Todo empezó a densificarse en un silencio expectante, y Juan, por dentro, sabía que estaba a punto de abrirse un capítulo que cambiaría sus vidas para siempre. Don Ramón abrió el diario con manos temblorosas. La tapa crujió, como si reclamara la atención del pasado que estaba a punto de ser revelado. Juan, rodeado por la comunidad, sintió que el aire se volvía más pesado, cargado de una anticipación silenciosa y profunda. ¿Qué les depararía esa lectura? Las primeras páginas estaban llenas de una caligrafía que apenas se distinguía, pero la historia comenzó a cobrar vida. Año 1985, leyó don Ramón en voz alta. Las palabras parecían admitir el sol, iluminando la historia de un barrio vibrante, lleno de sueños y luchas. Cada palabra hablaba de unions, de reuniones clandestinas en busca de justicia, de un lugar que alguna vez fue un faro de esperanza. «Miren aquí», exclamó Lucía, señalando un párrafo donde se hablaba de un grupo de vecinos que se juntaban para construir un puente en la comunidad. La conexión era clara, esas historias resonaban con lo que estaban viviendo en ese preciso momento. Juan se dio cuenta de que no era solo un diario, sino la memoria viva de su hogar, pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. Un nuevo párrafo revelaba tensiones, divisiones entre los vecinos que antes estaban unidos. «El miedo nos separa, comenzamos a perder confianza entre nosotros», leyó don Ramón, su voz temblando mientras pronunciaba estas palabras. Una sombra de desasosiego se instaló en el grupo. Como un eco del pasado, Juan sintió una punzada de preocupación. Las historias podían ser una advertencia, no solo un relato. Las cicatrices del pasado podían volver a abrirse.
Es como si estuviéramos repitiendo la historia, murmuró Carmen, mirando a su alrededor, los ojos llenos de esa inquietante revelación. Mientras las páginas pasaban, se revelaron secretos que no habían visto venir. Relatos de traición, de decisiones difíciles y de amores perdidos que azotaron la paz del barrio. De repente, el diario se convirtió en un mapa e incluso un manual de advertencias. Nunca debemos dejar que el miedo nos separe, leyó don Ramón con una voz que resonaba con más fuerza. Juan sentía la urgencia de no permitir que la historia se repitiera. Necesitamos aprender de esto. Si nos dejamos llevar por las sombras del pasado, podríamos fragmentarnos de nuevo, dijo, encarándolos a todos, sus ojos brillantes de determinación, pero estaba claro que la tristeza reflotaba en el corazón del grupo. ¿Cómo enfrentar la adversidad con un pasado tan cargado? Lucía, que había permanecido callada, alzó la mirada, su expresión determinada. No podemos permitir que el miedo hable por nosotros. Este barrio ha sobrevivido a tormentas y hoy está aquí, de pie. Las palabras de Lucía resonaron con fuerza. Era el grito de un nuevo comienzo. Pero don Ramón, con la mano aún sobre el diario, parecía tener una mezcla de tristeza y sabiduría en su mirada. Las decisiones que tomemos ahora definirán nuestro futuro. El pasado tiene un eco poderoso. Juan sintió que la desesperación lo invadía. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos unirnos en este momento crítico?, preguntó, la angustia en su voz. La respuesta era incierta, y cada mirada cargada de tensión confirmaba esa verdad. A medida que la tarde se desvanecía, el grupo comenzó a discutir y a aportar ideas, cada uno sintiéndose como un ladrillo más en la construcción de su comunidad. Los rostros que antes brillaban con entusiasmo ahora eran un mosaico de emociones, cada uno en busca de una solución que no parecía simple. El murmullo se intensificaba, y aunque había incertidumbre, también había una chispa de unidad en cada corazón. Este diario puede ser nuestra guía, propuso Juan, levantando la voz para que todos lo escucharan. Pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta podía escucharse por encima de la multitud: ¿qué pasaría si el pasado resentido vuelve a amenazarnos? La operación de rescate del autobús se había convertido en una lucha más significativa, una pelea por el alma de la comunidad que tanto amaban. La noche caía, y el fuego de la pasión por luchar brillaba en sus ojos. Mientras el cielo se oscurecía, Juan sintió que, más allá del diario, había secretos que aún debían ser desenmascarados. ¿Estarían listos para enfrentar lo que el pasado les tenía preparado? La tensión en el aire indicaba que un nuevo desafío se acercaba. ¿Podrían mantener unidas las fibras de su comunidad sin permitir que esas sombras graves los separaran de nuevo? El peso del futuro se posaba sobre sus hombros, y el eco de decisiones pasadas resonaba en el corazón de todos. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado profundo que desbordaba esperanza. Juan, rodeado de sus vecinos, sintió una extraña sensación de poder colectivo en el aire. El viejo diario, lleno de secretos, había desatado un torrente de emociones, pero ahora se trataba de más que redescubrir el pasado, era sobre construir un nuevo futuro juntos. Este diario puede ser nuestra guía, insistió Juan, la determinación brillando en sus ojos. Pero debemos ser valientes y sinceros, enfrentar lo que viene, no huir de la historia que llevamos. No podemos permitir que el miedo nos divida otra vez. Las palabras flotaban en el aire, pesadas pero esperanzadoras, abriendo un nuevo capítulo en su vida comunitaria. Don Ramón, con su voz serena, agregó: así como nosotros aprendimos de nuestros errores en el pasado, este barrio debe aprender también. No podemos olvidar la lucha de nuestros padres, de aquellos que nos precedieron. Que sus fracasos sean nuestro combustible y sus éxitos nuestra guía. Juan asintió, sintiendo que cada discurso encendía una chispa en la multitud. Hoy no solo arreglamos un autobús. Hoy, estamos reparando el tejido de nuestra comunidad. No dejemos que las heridas se cierren sin tomar lecciones de ellas. Uno a uno, los vecinos comenzaron a compartir sus propias historias de pérdidas y victorias, revelando el dolor, la traición y, más importante, la resistencia que caracterizaba su historia colectiva. Mi abuelo me enseñó a nunca bajar la cabeza ante la adversidad, dijo Miguel, su voz resonando entre los murmullos. Él siempre decía que la unión hace la fuerza. Si nos unimos, nada puede detenernos. Ese espíritu comenzaba a tomar forma entre ellos, una red tejido de historias y experiencias compartidas, donde cada hilo representaba una voz, un recuerdo, una lucha. Con cada relato, Juan sentía que el peso de los secretos comenzaba a levantarse. Ya no estaba solo.
Todos estaban listos para enfrentar la verdad y salir adelante. Hagamos algo juntos, propuso al fin. Creamos un grupo que busque estrategias para sanar, un espacio donde recordemos, pero seguidamente avancemos. Desde allí, trabajemos en el autobús y cualquier otro proyecto que la comunidad necesite. Todos estamos en esto. Todos tenemos algo que aportar. El entusiasmo era contagioso. Las sonrisas regresaron a los rostros antes apagados, como si la luz del sol hubiera vuelto a brillar en ellos. Esa misma noche, en la calidez del hogar de Juan, su familia lo recibió con abrazos. «Papá, eres un verdadero héroe», le dijo su hija, mientras sus hijos lo rodeaban. En su corazón, ya no solo albergaba miedos, sino la profunda y hermosa esperanza de un nuevo camino. Los días siguientes serían un reto, sin embargo, estaba decidido a hacer las conexiones necesarias. No solo sobre mecánica, sino sobre vida, amor y comunidad. Organizó reuniones en el parque cada semana, donde la gente podía reunirse y compartir ideas. A medida que pasaban las jornadas, más personas se unían. La comunidad comenzaba a fortalecerse, el amor y la unidad sustituían el resentimiento. Una tarde, mientras revisaban el autobús junto a don Ramón y varios vecinos, Juan no podía evitar sonreír. «Miren cuántas manos estamos poniendo aquí, cuántas historias se entrelazan. Este autobús ya no es solo un vehículo. Es un símbolo de nuestra transformación». El motor rugió nuevamente, y no fue solo un sonido mecánico, fue un canto de libertad, un grito de unión. Entre risas y abrazos, el autobús fue finalmente regresando a la vida, pero más que eso, la comunidad había regresado con él, renovada y llena de esperanza. El tiempo pasó, y el taller se convirtió en un espacio donde las diferencias se celebraban y las historias se fusionaban, donde la juventud aprendía de la experiencia y los ancianos redescubrían su valor. Lentamente, pero firmemente, las viejas cicatrices fueron sanando. El verdadero milagro no fue reparar un autobús, sino el milagro de transformar una comunidad. A medida que las estaciones cambiaban, Juan se dio cuenta de que la historia encerrada en el diario había sido un regalo inesperado, catalizando el renacer de un barrio. Un lugar donde el pasado se honraba, pero el futuro se construía a mano. Después de todo, había logrado enfrentar no solo los secretos escondidos de su comunidad, sino también sus propios temores. La edad, en lugar de ser un límite, es un puente hacia el entendimiento, reflexionó. El amor por su familia y su barrio lo había transformado, y en ese sentido, Juan se sentía más joven que nunca. Finalmente, en una tarde de primavera, bajo la misma luz dorada que una vez llenó su corazón de duda, Juan sintió que no estaba solo. Nosotros, pensó, sintiendo la conexión con cada uno de sus vecinos. Desde hoy, somos un solo latido. La historia del autobús y del barrio seguiría escribiéndose, y Juan, ahora rodeado de amigos y familia, sabía que el viaje apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán el corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas puedan disfrutar de este viaje. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan conmovedor. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.